Hermanos, les queremos dar la bienvenida en esta tarde y bendecirlos. También bendecir a todos los que nos están mirando por la transmisión, bendecirlos y decirles que Dios los ama muchísimo y que no hay nada más importante que Él, no hay nada más importante que Él. Eso nos tenemos que poner fijos en nuestro corazón y en nuestra mente. No hay nada más importante que Él en nuestras vidas. Siempre primero el Señor en nuestras vidas. Así que los bendigo por estar aquí en el nombre poderoso de Jesús. Y queremos prepararnos para recibir palabra. Gracias, amén. Padre, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, entendemos, Señor, en esta tierra estamos bajo la sangre preciosa que Jesús ha derramado por nosotros. Estamos en esta tierra con una comisión específica, en particular, cada uno, Señor, pero también como pueblo tuyo. Por eso, en el nombre de Jesús, en este momento, venimos a orar contra todo espíritu inmundo, todo espíritu engañador. Porque ese espíritu inmundo engañador no va a poder prohibir el crecimiento de la congregación, tanto en lo espiritual como en lo numérico. No podrá. Venimos juntos ahora en un mismo sentir contra el espíritu de anticristo, para que no pueda ejercer ni causar división. Señor, venimos a afirmar la unidad en el cuerpo de Cristo. Venimos a impedir al espíritu inmundo que pueda quebrantar esa unidad en el nombre de Cristo Jesús y no pueda ejercer su poder para generar o fomentar rebelión en el cuerpo de Jesús. Nos oramos de acuerdo en esta hora, atando todo espíritu inmundo en este lugar que se levanta contra el conocimiento de Dios en nuestras mentes, en nuestras emociones. Venimos contra ese espíritu ahora, Señor, tomando autoridad en el área espiritual, pero también sujetando las emociones a la voz del Espíritu Santo. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, para que no pueda actuar en este lugar y asimismo generar en nosotros indiferencia, generar letargo, Señor, apatía. En el nombre de Cristo Jesús sujetamos en el poder, Señor, del acuerdo en este momento a esos espíritus inmundos, para que no puedan generar ninguna de sus obras y desatarlas sobre este lugar, sino que por el contrario, en este momento desatamos la obra del Espíritu Santo en nosotros, sobre este lugar, sobre este ministerio, ahora, Señor amado, y de aquí en adelante, en el nombre de Jesús. Gracias por la respuesta. Gracias por la respuesta. Gracias porque has oído. Y gracias porque ya activaste ángeles a nuestro favor. No es simplemente una oración superficial. Estamos declarando que tu poder está siendo manifestado ya en nuestra vida, en esta casa y en este ministerio. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre. Y ahora recibimos tu palabra. Recibimos lo que tienes para nosotros. Recibimos. Nos aprestamos, Señor, mentalmente a recibir, espiritualmente a recibir. En el nombre de Jesús. Si está en esa condición, puede decir amén. Amén. Bien, tome asiento. Mientras el hermano estaba leyendo la palabra, cosa que aprendí en el día que me convertí, creo que lo aprendí. La importancia máxima que tiene la palabra leída y obviamente hablada. Nosotros esperamos que cuando se lee un mensaje, una lectura bíblica, tiene que haber detrás un mensaje. ¿Sí? Y no. Dependiendo tu condición de la mía. Si estoy siendo receptor, el mensaje lo recibí al oír la palabra leída. De lo contrario, voy a necesitar un traductor y un intérprete para que me haga tratar de entender lo que imposiblemente no vaya a entender. Porque me acabo de bloquearme. Porque ese versículo ya lo conozco. Ese capítulo ya lo sé. Ese libro ya lo leí 20 veces. Automáticamente cerramos la cortina y ya no recibimos el mensaje. La palabra leída solamente es de lo más importante. Cuando el Señor crea, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y los creó, ¿cómo? Hablando. Y dijo, y fue hecho.
No necesitaba explicación ninguna. Los hechos aparecieron. ¿Entiendes por dónde va esto? Entonces, el tema es cómo recibo la palabra. Personal, familiar, congregacional, ministerial. Va a tener su repercusión en el área que yo la reciba. Y en el área que yo no la recibo, porque no me conviene, no me gusta, no quiero, va a quedar sin fruto. Voy a vivir del fruto viejo, que ya está casi podrido, que tiene mal olor, porque el maná era una bendición de Dios, ¿sí o no? Sí. ¿Era o no era? ¿Era el alimento de Dios, sí o no? Pero se pudría. Si lo dejaba para el otro día. Nosotros queremos vivir de la palabra que recibimos hace. No es que la palabra se pudra, el efecto es el mismo. Lea usted un libro que tenga 10 años para atrás, 5, y vea el significado que tiene hoy ese libro. En algunos casos ya no sirve para nada, porque el mundo ha cambiado. En el momento que se escribió, servía para ese momento, pero luego, ahora perdió. Entonces nosotros tenemos mucha Biblia en la cabeza, demasiada Biblia en la cabeza, pero no tenemos la revelación. Vamos a bloquear lo que Dios quiere mostrar. Entonces, yo lo aprendí eso, repito, de cuando me entregué al Señor, que la lectura, solamente la lectura de la palabra, era más que mega importante. Y el Señor tiene preparado para nosotros lo que yo necesito, lo que tú necesitas para hoy. Es decir, para hoy. Para ahora. En un par de lugares, Dios dice, si oyeres hoy mi voz. Hoy. La de ayer ya la escuché. El tema es que hice con ella. La de mañana todavía no llegó. Pero si escucho hoy su voz, va a determinar también lo más probable que un mañana. ¿Y cómo va a ser ese mañana? ¿Se entendió? ¿Por qué muchos terminan frustrados? Porque tienen la solución. Dios dará mañana, la quieren hoy. Comed el pan de vida hoy. Comed el pan de vida hoy. Mañana hay otro pan. Pero esto queremos porque no va a funcionar. Nuestro capricho, nuestra idea de las cosas es diferente. Entonces, quiero leer con ustedes, repasar, volver a repasar algo que me quedó de vuelta en mi cabeza el martes pasado, si me lo recuerdo, en Gálatas capítulo 5, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto estaba en el martes pasado? Eso estaba abajo de la silla. Marcos 5, verso 14. Perdón por la voz de vino, pero... Porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti. Rapidito. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por eso parte del mensaje se llama los dos deseos. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Después de leer esto, la semana pasada, me quedó dando vuelta en la cabeza algo que está pasando, está relacionado íntimamente y en el pueblo de Dios, lamentablemente de forma creciente. Estos dos deseos, esto que comenzaba a crecer muy eventualmente antes de que pasara lo que está pasando. El deseo natural, humano, terrenal y el deseo del corazón de Dios. Esos son los dos deseos. En este relato de este pasaje. Dependiendo de la voz que escuche y dependiendo de la fuente de mi deseo, es lo que se va a ser puesto en evidencia. Y es lo que está siendo puesto en evidencia, al menos acá en esta congregación. Sé que seguro que en otros lugares sí, también. Pero viendo el Padre la condición de su pueblo, Él lo que hace, envía en forma reiterada, como lo hacían los profetas con el pueblo de Dios antes de que Dios interviniera Él mismo, envía amonestación, exhortación, envía palabra profética, envía revelación, avisos, de diferentes maneras, una y otra vez. Nosotros lo tomamos como que, bueno, sí, un mensaje más, una palabra más, ahí estuvo buena, sí, estuvo lindo, me gustó, o no me gustó, o me fui enojado, en fin, lo que sea. Pero ¿qué ha pasado? El enemigo ha logrado, lamentablemente, con los permisos mediante de los propios hijos de Dios, ha logrado volver los corazones insensibles. Ha logrado volver a los oidores unos críticos de los mensajes, de las personas, de la palabra, de la forma en que se conducen, lo que hacen, lo que dejan de hacer. El diablo ha logrado volver que los creyentes, los hijos de Dios, se vuelvan simplemente espectadores con derecho a. Entonces, cuando el Padre trae a nuestras vidas una corrección, una amonestación, no lo llamaría rezongo, pero un aviso: mirá, esto no me gusta, las cosas no están yendo de la manera que yo quiero, comenzamos a entrar con el segundo deseo. Entonces, por eso son dos deseos, dos pensamientos que comienzan a saltar, y uno se va a evidenciar más que el otro. La palabra de Dios habla de la conciencia cauterizada. Si usted recuerda alguno de los versículos que acabamos de leer, va a ver que habla del deseo de la carne y el deseo del espíritu, que se oponen entre sí. Son dos fuerzas, dos poderes, ¿sí?, que se radican en los deseos nuestros. Si es el deseo del Espíritu de Dios, está el fruto del Espíritu de Dios. Si es el deseo de nuestra naturaleza humana, está lo que leímos, los frutos de esa naturaleza humana. Muy claramente explicado. Cuando entramos en el fruto de nuestra naturaleza humana, nuestra conciencia está diciendo que se ha cauterizado. ¿Alguno de ustedes alguna vez le cauterizaron alguna venita? Infinidad de veces. En la nariz, sí. Cuando una mente se ha endurecido, el entendimiento de esa persona también se ha endurecido. No le entra con nada. Entonces, la conciencia de esa persona comienza a rechazar todos los avisos de parte de Dios. Hay peligro, por el camino que vas no va bien, soltá eso. Y la persona, y está pasando en nuestra congregación, en forma, repito, exponencial, que los avisos ya le resbalan de tal manera que no importa que estamos avisando, el destructor viene para destruir, tu vida está en peligro, larga eso, soltá, es por acá, no es por ahí. Y la persona que hace comienza obviamente a tomar, la primera reacción es aislarse, luego alejarse y luego desaparecer. Como que eso va a solucionar toda la historia.
¿Por qué? Porque está expuesto a su primer deseo natural, que no ha logrado meter bajo el control del deseo del Espíritu de Dios. Inevitablemente, una persona que trabaja solamente con su mente natural en las cosas de la vida, va a terminar esclavo de esa mente natural, que se opone al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios pasa a ser no una persona, ya pasa a ser un objeto o un nombre que ni siquiera es digno de tener en cuenta. Por eso las personas se vuelven, en las congregaciones, se vuelven visitas. No son participantes, no son actores de protagonismo, son visitas, son espectadores. Se llega muy fácil a eso. En el momento que yo doy rienda suelta a mi deseo natural. Entonces, una persona que ya se le cauterizó la conciencia, después de tantas veces que Dios le ha hablado, comienza a molestarle, porque la palabra de Dios, cuando es revelada a nuestros corazones, es como un fierro caliente, deja la marca. Pero la persona no lo quiere. Entonces, cuando los avisos vienen una y otra vez, mensaje tras mensaje, consejería tras consejería, lugar donde sea, mensajes vienen, la conciencia cada vez se va endureciendo más, se hace como un callo, no le entra nada. Entonces, esas personas es porque están rechazando, se oponen a la voz de Dios, a la que antes decían amar. Ahora empezaron a escuchar otra voz y sus deseos fueron activados, sus deseos carnales que habían dado sujetos, habían muerto, ahora resucitaron. Otra vez empiezan a sentir gustito por aquellas cosas de las que fueron libertados. Por eso ahora vamos a volver a leer ese pasaje. Esas personas que se les ha cauterizado la conciencia, otra vez comienzan a gustarle cosas que los habían estado destruyendo, pero otra vez van a agarrarlas de vuelta. Una persona que se le ha cauterizado la conciencia, le resbala todo, no le entra nada, no le importa nada, y encuentra el defecto en la vida de todos. Ellos no tienen defecto, ni error. Se le cauterizó la conciencia, y Dios tiene una palabra para esas personas. Dios les envía una palabra para esas personas, avisándoles con mucho amor que salgan de esa condición, porque tienen poder para sacarla. Esas personas que entran en esa condición no salen solas, jamás pueden salir solas, jamás. Esas personas, si no levantan su voz para pedir ayuda, ahora no es que Dios quiera eso. En otro ejemplo de la palabra de Dios, para que lo puedan entender mejor, en Gálatas capítulo 3, verso 1, a una congregación entera, no a algunos, a una congregación entera, completa. Mirá lo que Dios le dice: oh Gálatas insensatos, locos, necios, ¿quién os fascinó? La palabra fascinar es la palabra embrujar. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Dónde está el inicio de la cuestión? En la desobediencia. Ahí comienza la conciencia a volverse cada vez más dura. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Habían sido, o se habían permitido ser, embrujados por una voz. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los encantó? ¿Quién los embrujó? Eso había causado. Empezaron a oír la voz que no tenían que oír y seguir el deseo que no tenían que seguir, y fueron llevados sin control, fueron gobernados por esa voz. Y sus deseos se ataron a esa voz. ¿Cómo llegaron a eso? Por la desobediencia. Busca al Señor, hermano. Tener tiempo bueno de calidad con Él. En la calle, en tu casa. Busca tiempo, estar a solas con el Señor un momentito. Estudia la palabra. Congregate frecuentemente. Y se fue dejando eso. No me rompa más, no me más, déjeme en paz. Aunque nunca lo dije. Pero está la actitud del corazón. Y luego cuando las cosas comienzan a torcerse,
Ya no tienen el poder, esa voz los cautiva. ¿Alguien vio o leyó sobre el flautista de Hamelin? Ese cuento, ¿sí? Bueno, que el tipo iba tocando la flauta y todo el mundo lo seguía. Cuando el diablo empieza a hablar, encontró quien le escuche. Ese se lleva a otro, y 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 se lleva a otro. Y ya no tienen control sobre sí mismos esas personas. Fueron avisados que había un peligro. Le fueron dichos, mirá. Entonces, como dije, comenzaron a gustarle las cositas de afuera, a las que antes, porque sabían que lo iban a destruir. Ahora ya perdieron la conciencia. Ya son inconscientes ahora. Por eso, él dice, o Gálatas, insensato, inconsciente, necio. En criollo diríamos, burro. O Gálatas, era como un dolor que sentía el apóstol Pablo. Dice, los versículos que siguen, dice, y habiendo empezado por la verdad y la justicia, ahora vas a terminar otra vez en la cama. ¿Vas a volver al chiquero donde Dios te sacó? Es un aviso para esta congregación. Mirá que el enemigo está como el león rugiente, ¿no? Buscando. O sea que está buscando. El tipo no para de buscar a ver a quién le encuentra una debilidad. ¿Quién escucha su voz? ¿Quién se presta a oír su voz? A través de las formas que sean de personas, de cosas, situaciones, o toda mezclada. El tipo está escuchando. A ver, este me escuchó, este me escuchó. Ay, se ofendió. Ay, se molestó. Ay, ya no le gustó. Ay, ya lo tengo. Voy a entrar por ahí. Y usted lo ve, entra esa persona, entra en deterioro, entra en caída. Queda embrujada, queda hechizada por esa voz. Y se lo empieza a llevar. Y usted lo ve que después ya no quiere servir, ya no quiere estar, ya pone excusa para todo, argumentos, razones para todo. Ya esa persona fue embrujada. No parece ir a un brujo para que le haga brujería. Es simplemente escuchar la voz que no tiene que escuchar. Y cuando la escucha, en vez de rechazarla de inmediato, se la queda acariciando. Ay, capaz que tiene razón. Sí, la verdad que sí, la verdad que... Ya está, ya fuiste. Nadie cae de golpe, hermano. Nadie. Es un proceso de bajada que arranca por la desobediencia. No lo que el pastor dijo, sino lo que Dios dijo a través de los pastores o líderes o quien sea. Viene Juan de los Palotes a traerte una palabra de parte de Dios, pero como no es el pastor, no la recibís por la pastora. Vos no estás rechazando al mensajero, estás rechazando el mensaje. Puede no gustarte la cara, la forma que te lo dice, pero si es de parte de Dios, el problema no lo tienes que trajo, lo tienes vos que no lo recibís, o yo que no recibo. Después, cuando las cosas, repito, no empiezan a funcionar mal, empiezan a funcionar para el lado equivocado, las cosas me salen todas mal y empiezo en modo pérdida, cuando quiero reaccionar ya es tarde. Ya es tarde. Porque encima quiero reaccionar con mis propias fuerzas, con mis propias capacidades, con mi forma de hacer las cosas. Peor todavía, peor. La atadura se hace cada vez más fuerte, Satanás. Aprieta más la cuerda. Porque no estoy buscando, clamando ayuda, al único que me puede sacar de esa situación y con arrepentimiento, pues yo fui el que me metí a escuchar la voz que no tenía que escuchar y mis deseos se ataron a esa voz. Puede que por un tiempo, me vaya bien todavía, por un tiempo no vea ninguna cosa rara, pero de repente, a veces sí, a veces casi de inmediato sucede, pero realmente el diablo se toma su tiempo porque sabe que ya los tiene. O tiene aquella persona que empezó a escuchar lo que no tenía que escuchar, volvió de vuelta al mismo chiquero donde estaba sacado, entonces Satanás lo tiene. Ahora, ¿qué va a hacer Satanás con esa persona? Lo va a torturar como él va a ser torturado, lo va a hacer sufrir, le va a quitar todo, lo va a hacer sentir la peor persona, porque eso es lo que hace Satanás cuando agarra a uno, un hijo de Dios que estaba consagrado al Señor y que ahora se vuelve a Satanás de vuelta, que creyó en sus engaños, espíritu inmundo, entonces ahora Satanás lo va a torturar. Todos los días, todo el día, como él va a ser torturado porque ya sabe su destino. ¿Y todo por qué? Porque no se me antojó, no se me cantó. Puede ser. Entonces, me resultó molesto que me estén corrigiendo, que me estén hablando, que me estén exhortando, que me estén mandando avisos. Quiero saber nada. Bueno, está bien.
Perfecto. Ese tipo de personas son personas que ya dejaron, repito, de oír la voz del Señor, de tener su tiempo con Dios, un rato bastante alto. Repito, nadie se cae de golpe. Entonces, como nadie, cuando no se les quiere que se les moleste, pero el amor de Dios lleva a que le hablemos a las personas ¿qué hacen? Lo dije hace, no sé, un par de semanas atrás. En vez de correr hacia la fuente, hacia la puerta de salida, corremos a la puerta que está cerrada, que no tiene cómo abrir. Estamos en un problema y ¿para dónde arrancamos? Para dentro de nosotros mismos. O se lo contamos a quien ni le importa, o lo que nos va a decir va a ser contrario a la palabra de Dios. En vez de correr a buscar ayuda. No, el orgullo, no. Yo me basto, yo me arreglo. ¿Qué es lo que Satanás busca? Y en vez de salir a buscar una palabra de Dios, la palabra de Dios, salimos a buscar lo opuesto. Entonces, o nos quedamos en casa, o nos desaparecemos, o bloqueamos el celular, o cortamos el relacionamiento, con tal de no me moleste. Dije, ¿qué está pasando en este lugar? ¿Cómo está pasando en tu lugar? No me importa este lugar. Dios viene hablando hace más de un año acerca de, en forma continua, de mil maneras diferentes y a través de los siervos de la casa y a través de otros siervos que vienen de afuera. Es más, hasta el domingo, acá. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Por qué? Porque si Dios está mandando una y otra vez, reiteradas veces, como mandaban los profetas, a avisar al pueblo, miren que yo voy a intervenir, antes que todavía ustedes pueden evitar que yo intervenga. ¿Ah? Por favor, cambien, suelten, dejen, escúchenme. Y cuando el pueblo no quería, venía el enemigo, los destruía, a los que quedaban vivos se los llevaban cautivos, esclavos, a ellos, su familia, les hacían salvajada de todo tipo y de todo color, los que los conquistaban. ¿Por qué? Porque se les antojaba obedecer. Así funciona, lamentablemente. Entonces, cuando este tipo de personas que ha estado luchando por sí sola y no se da cuenta que no sale, se van hundiendo en una desesperación. ¿Por qué desesperación? Porque saben la salida, saben la verdad, pero ya no tienen las fuerzas para salir. Tampoco piden ayuda. Y después, usted ve por ahí, como usted y yo vemos en la ciudad y en donde usted tenga conocidos, gente que fue cristiana, hijo de Dios, y hoy en dónde están y cómo están. Repito, no se cae de golpe. En el reino de Dios nadie cae de la noche a la mañana. Es un proceso de bajada. Es un proceso de bajada. Muy sutil, casi imperceptible, pero es evidente, se empieza a notar. Es como que una mujer quiera ocultar un embarazo. Los primeros 2 meses quizá, después ya terminó. Bueno, en la caída es lo mismo. ¿Y qué esa persona qué le pasó? Empezó a esquivar los avisos, empezó a irritarle los avisos, empezó a rechazar que se les contactara, empezó a sentirse molesto. Entonces, para llegar un momento que ya no quieren estar más en contacto con Satanás, logró lo que quería. Escucharon la voz equivocada, se activó otra vez los deseos que habían estado sujetos y ahora arranca para cualquier lado. La conciencia, ¿cuántos tienen conciencia aquí? Todos. ¿Cuándo la usan? La conciencia es el lugar secreto del hombre que Dios creó. Digamos así que, vamos a llamarlo un santuario, en el que Dios es escuchado. Y desde el que nosotros, no desde nuestra situación, la conciencia es el santuario desde el que nosotros comunicamos al Señor. Entonces, cuando se les ha caracterizado la conciencia, que es el vínculo en nuestra parte del Padre, es
es donde empieza la bajada. El santuario quedó infestado, o sea, el santuario es nuestra conciencia, ya no somos conscientes, somos inconscientes o insensatos. Entonces, esa área que antes era sensible a la voz de Dios, que la detectábamos enseguida, ahora no. Ahora detectamos al diablo de una manera tan increíble que parece que fuera Dios. Porque el diablo nos habla conforme a nosotros nos gusta, esa parte natural que a nosotros nos gusta, que nos halaga, que nos empuja a hacer cualquier barbaridad. Pero ya somos insensibles, ya no nos importa. Y ahí entra el espíritu de burla, y etcétera, etcétera, ¿no? Entran a trabajar. Los espíritus inmundos se conectan entre sí y se forman una fortaleza. Repito, no empezó eso de golpe. Esta palabra es para que hoy te llame a reflexión seria. Poné Gálatas de vuelta, por favor. El capítulo 5. No crea que está todo ya y des por sentado que está todo, pues ya lo conozco. Cuidado. No. Por más que tengas y te aprendas la Biblia de tapa a tapa 10 veces de memoria, no es ninguna garantía de que estás viviendo la palabra de Dios. La palabra de Dios se vive y se ve por los frutos. Número 1. Empieza a reflejarse por el amor a Dios y el amor cuando eso es uno de los primeros síntomas súper mega evidentes de que ya el asunto no está bien. Empezamos a amar con condiciones. Sí, cuando cambie, sí, cuando me trate bien, sí, cuando me salude, porque ahora páseme así. La patita así. No sé si tiene algún valor más fuerte, pero me lo he agregado más fuerte. Ahí el primer síntoma evidenciando que está viviendo la carne. Seguí. Pero si os mordéis, ¿ya cuando vio? O sea, cuando uno alcanza eso, empieza a arrancarle los pedazos. TikTok, Facebook, y ahí nada más se prende fuego. Y la persona va a conversar con otra con el pedazo que le arrancó al otro en la boca. ¿Ah? Fulana, la tiene cascada. Ella se está limpiando los dientes, pues le arrancó un pedazo hablando del otro o acusándolo al otro. Es otro síntoma de que las cosas hace rato que no están bien, de un versículo y otro, y una buena distancia. Pero que termina y que se van a consumir. Seguí. Entonces, ahí está lo que la gente que tiene cauterizada la conciencia empieza a no importarle que Dios nos diga, anda en el Espíritu. Pero no ahora, empezó a no importarle meses antes. Como dije, cuando yo empiezo y eso es fácil de saber, cuando en una congregación, en cualquiera, yo vengo como visita, aunque no me lo piense, y porque la visita no se mete, salvo que le diga, en otros lugares de la casa, ¿verdad? Sentate en el comedor o en la cocina y hasta ahí, chao, listo. Te visita. El hijo, es como alguno de los míos, hola papá, la heladera. O al ropero. A ver papá, ¿qué tenés de nuevo? El hijo. Son hijos. Cuando uno llega a una congregación, está en una congregación por un tiempo, y de repente comienza a sentirse molesto, inquieto, o celoso, o envidioso, señal. Y puede tener toda la Biblia que va a tener en su cabeza. Ya no se siente como hijo. El hijo entra y hace y deshace porque es hijo. Está en la primera fila, está en las cuestiones donde hay que resolver cosas en la casa. Pero cuando uno viene y cumple, trabaja con la ley del rigor, y con la ley del rigor después termina mal. Y dice, andar en el Espíritu y no satisfagáis ¿qué deseo? En la carne. La naturaleza humana, esa que todavía
no fue crucificada. Es la que, después acá la pluma te nace sola. Otra vez el indio, la india arranca. No le des satisfacción, dice. Porque estás oyendo la voz del Espíritu, andás en el Espíritu, entonces la otra voz va a venir a hablarte, claro que sí. Y ya sabemos cuál es esa voz y la intención que tiene. Pero dice, no le des satisfacción. Andar en la carne, andar en lo que a mí se me canta, olvidarme de donde Dios me sacó y aún estoy siendo conducido, es simplemente la respuesta de mi naturaleza a esa voz que no tenía que haber escuchado más. Por eso dice, andá en el Espíritu. No dice, anda como se te cante en las pestañas. Andá en el Espíritu. Nuestra voluntad es hacer lo que nosotros queremos, pero choca contra la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no nos gusta. Seguir. Porque el deseo de la carne, nuestra naturaleza humana, es contra. Es contra, decir contra. Es contra. El deseo natural tuyo y mío va contra el deseo del Espíritu de Dios. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Es una batalla constante. ¿Usted quiere saber dónde está la batalla espiritual? Ahí la tiene. Adentro de nosotros la batalla espiritual. Que influye en lo que permitamos de afuera. ¿A cuál espíritu inmundo? O al Espíritu de Dios. Y después ver los resultados de la vida cotidiana, ¿no? Sí. Pero, si sos guiado por el Espíritu, no está sujeto a libre. Pero que Dios nos habla de estos días, ¿no? Libre. Libre para obedecer la voz de Dios, pero no libre para desobedecer la voz de Dios. Y manifiestas son, dice que son manifiestas, se ven, son dadas a conocer, quedan públicamente a la vista. Por más que la queramos esconder. Cuando la persona se da cuenta que está viviendo en esas condiciones, se aparta, se va, se aísla, para que no vea que la evidencia. Yo puedo estar mal, pero yo quiero estar acá. Es más, cuando he estado en mi peor momento, cuando más he estado acá, y me he venido a encerrar solo acá adentro. Varias veces. No, como hace afuera. Allá el diablo los va a recibir y les va a poner la alfombra. Donde Dios los está esperando para largar toda su vida que tenía arriba, se las va a largar arriba, porque ahora lo tiene de vuelta. Nuevamente lo que hace el Dios es acusar, ¿no? Cuando un hermano empieza a entrar en esa decadencia, su única salida, que parece que fuera la que conoce, es acusar. Acusa al marido, acusa a la mujer, acusa al hijo, al pastor, al gato, al perro, al que se le ponga por delante. Ellos son los culpables, yo. Pobrecito de yo, mirá, soy la víctima. No, es que nunca te diste cuenta, no quisiste darte cuenta que las obras de la carne van a salir afuera como salen las del Espíritu. Y tienen evidencia manifiesta, notoria. Y son un punto opuesto una del otro. Adulterio, fornicación. Ay no, pastor, no. ¿Y acá? ¿Y acá? ¿O nunca miraste una que va ahí? O ellas también miran. Nunca, capaz, ¿no? Nunca. Inmundicia, lascivia. La lista está linda, esa lista, ¿no? Seguí. Idolatría. No de que te postes frente a un altar de... No, idolatrías de cosas que vos lograste alcanzar. Hechicerías, o sea, brujería espiritual. Enemistades, como dije recién. Yo pensaba que esta era mi amiga o mi amigo. Mirá, ahora. Pleitos. Acá, no. Celos. Iras. Contiendas. Disensiones. Herejías. O sea, doctrina. Envidias. Y ahora, pastor, usted me va a achacar que soy un homicida. ¿Sabes si lees 1 Juan? Dice que
Cuando no amamos, homicida. Por las dudas, pensé que te estoy acusando de algo. Borrachera, no. Orgías y cosas, la lista sigue, ¿no? Y cosas semejantes a él. Semejantes en grado de valor, de destrucción, ¿no? Acerca de las cuales yo les amonesto, dice, que los que practican tales cosas, o sea, no es una vez, practican de forma reiterada, no heredarán, aunque estén viviendo dentro de la iglesia. Entonces el otro deseo, verso 22, pasa, el fruto. Unas son obras, las otras son frutos. Los frutos, no, el fruto. 7 en uno solo. Es un permiso que se le dio a Dios para trabajar y limpiar nuestras vidas. En la medida que esa vida es limpiada, el fruto comienza a aparecer. A diferencia del otro, que es destructivo. Esto no solo me bendice a mí, sino bendice a otros que pueden venir a comer de mi vida. Con lo que Dios me da, yo puedo dar a otros. Alimenta, bendice, fortalece, guía a otros. Por eso dice, el fruto del Espíritu es. Decir es. No se fabrica, ya es. Y un fruto crece como resultado natural. Un árbol se planta, semilla, riega y luego, según la naturaleza de cada especie, crece y llega el momento de dar fruto. Entonces se espera de un hijo de Dios, de una hija de Dios, que ya de determinado tiempo en el caminar con Dios, se espera por forma natural de Dios que alguien pueda venir a mi vida y comer frutos sin intoxicarse, sin terminar contaminado. En la mente de Dios, cuando Dios crea esto, mis hijos van a llevar fruto. Los que vengan a comer de Él, ellos han desarrollado en sus vidas mi persona. El fruto que aparezca allí, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, es un fruto que sale de la relación de ellos conmigo, dice el Señor. No es algo forzado, no es algo con los galones, porque ahora, como yo tengo tantos años, no, es un fruto que viene por naturaleza. Y el que viene a comer de tu vida, de mi vida, no debería intoxicarse. Ah, sí, pero a mí me dijo fulano, a mí el pastor me dijo, pero ¿saliste intoxicado? ¿Saliste contaminado? ¿O saliste edificado, fortalecido? Estás nutrido ahora de la buena palabra de la fe que recibí. Creo que no es lo mismo una cosa que la otra. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Lo que a nosotros se nos antoja de sentir y pensar contra lo que Dios dice. Contra estas cosas dice no hay ley. Porque son frutos del Espíritu de Dios en mi vida. La otra sí. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No dice la iglesia, no dice la religión, no dice el reino. No dice el ministerio, dice no heredarán el reino. ¿Cuántos han entendido esto? Amén. ¿Seguro que lo entendió? Amén. Y si no, dile a la neurona que está inactiva para que lo procese y le baje de acá a acá. Y usted verá cambios, tal como lo describe ahí, no como se los digo yo. El cambio del fruto. Usted come el fruto del Espíritu desde la vida de una persona. Está comiendo de Dios. Porque dice que es el fruto del Espíritu. No dice que es el fruto del pastor, de la pastora, de la líder. No, dice que es el fruto del Espíritu. Es el Espíritu que pudo hacer que en nosotros saliera una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de guía, de dirección, fortaleza, una palabra de revelación. Fruto del Espíritu. Te alimenta, te fortalece, te ayuda. Pero si tu corazón
conciencia se ha vuelto insensible, todavía esta noche, por el hecho de que estás acá, hay esperanza. Si esto te ha tocado así de esta manera y te venías sintiendo así, ya me estoy alejando, me estoy enfriando, con frases similares de lo mismo, en definitiva venías en modo caída, todavía hay esperanza. Tenés que pedir ayuda. En un montón de los salmos de David dice: con mi voz clamé, con mi voz, dice, no con mi voz clamé a Jehová. Y estando en el pozo, clamé a Jehová. No dice grité, clamé. Necesito ayuda. Y no le importó que era el rey. Era el más ungido. Era el testimonio viviente para toda una nación. No le importó pedir ayuda. Como yo soy fulana, soy mengano. Y yo, no, que vean. Es orgullo. Si de verdad querés salir, pedí ayuda. El poder de Dios está a disposición. Porque Dios no nos salvó para después que nos caímos, dejarnos allí. Dice, 7 veces cae justo. Yo me levanto. Pero para que yo me pueda sacar, yo tengo que extender la mano. Dios no me va a agarrar de acá y me va a obligar a salir. Es decir, vení, sacame. Matá primero a mi mujer, matá a mi marido, matar y después yo salgo. Pero que si querríamos que funcionara así, que se va a seguir hundido, lamentablemente. Entonces acuérdense, deseo 1, vos 1, deseo 2, vos 2, pero de todos modos hay un resultado, un solo resultado. Para 2 deseos, 2 voces, pero el resultado es uno solo. Pues la obra de la carne, con todo el relajo que trae, o el fruto, la naturaleza del espíritu. Y para eso es algo consecutivo, diario. No es aislado, no es cuando yo ando bien, suelto, cuando yo ando... no. Esto es continuo, es permanente. Porque el diablo no duerme esperando a ver el momento de que éste se debilita. A ver cuando éste ya no hace lo que tiene que hacer, o esta. Entonces el tipo está esperando, porque dice que anda alrededor como león, buscando a quién. Y ya hemos aprendido, ¿no?, que hacen los felinos específicamente, buscando al más débil de la manada, ¿no?, o al que está herido, el que está enfermo. Esa es la comida. Y así es el diablo. A ver quién se debilita, a ver quién escuchó mi voz se va a debilitar. Ya va a levantar argumentos, ya no va a vivir en el espíritu, ya no va a andar en el espíritu, ya va a razonar, va a entrar con la carne, va a entrar con la lógica, va a entrar a acusar, va a andar a mentir, va a andar a ese le voy a dar. Me encantan las caras, a ver esas. Yo no sé, los de ahí se están riendo, los de acá presentes están todos. En algunos casos sería para llorar, no para reírse. Sí celebrar que hay esperanza. Sí hay esperanza. ¿Y estás acá hoy? ¿O en la transmisión? Todavía hay esperanza si estás en esa condición. Un momento. Como digo siempre, ¿de qué valdría que yo orara y tomara toda la autoridad que puedo tomar si tu corazón no reconoces que te has venido apartando, que te has venido dejando estar, has estado siguiendo una voz que no debías seguir? Has estado oyendo lo que no tenías que oír. Le has dado rienda suelta otra vez a tus deseos que antes te destruyeron. Destruyeron tu hogar, tu familia, tu mente, tu salud. Otra vez le estás dando cuerda a eso. Estás escuchando la voz equivocada. Estás cerrando otra vez, pero esta vez quizás, si no te arrepentís rápido, sea para nunca más volver. Ahora, papito no murió, Jesús no muere en la cruz para que otra vez volvamos a la esclavitud anterior, sino para que vivamos en una vida cualquiera, sino una vida por Él y para Él. Recuerda los síntomas que mencionamos. Cuando ya no amás como amabas, cuando ya te empieza a molestar, cuando te es una carga llegar hasta aquí,
Cuando ya el buscar el rostro de Dios ya es algo muy lejano. Cuando estudiar la palabra ya es algo molesto, aburrido. Cuando ahí comenzás a ver síntomas muy claros de que evidencia que estás en modo caída. Pero esta noche hay esperanza para ti. Repito una vez más, sin importar los años que hagas, que estás caminando en el camino de Dios. Sin importar tu currículum o mi currículum. Porque yo vivo al día con el Señor, no vivo del pasado. Vivo en el día, soy hijo de Dios hoy. No me ato a los logros del pasado, sino la relación con el Señor de hoy, de ahora. Proyectando lo que el Señor tiene para mí, de aquí a poco tiempo. Si estás en esa condición y te has sentido hasta superior a los demás, y te has sentido como que vos, bueno, eso a vos no te va a pasar. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que empieza a estar firme, mire que no caiga. Capaz que te considerás que esta noche a mí no me va a pasar, no, yo voy sobrado, estoy despegado, ¿seguro? El que piensa, no dice que va, el que piensa estar firme, mire que no se venga abajo. Esto es para todos, absolutamente para todos. Esto no es selectivo. Por eso dije que el Señor empezó a hablarme de vuelta sobre esta palabra hasta principios de semana, de la semana pasada. Empecé a ver estas cosas a través de la consejería, a través de mirar en el espíritu de la congregación. ¿Cuántos hay así? Que hoy los ves y mañana no los ves más. ¿Y qué pasó? No, nadie en la congregación no le hizo nada. Ellos se lo estaban haciendo a sí mismos durante muchos meses antes, abandonando la relación con Dios, importándole nada los mensajes de aviso, con amor que el Señor les enviaba una y otra vez. El Señor les decía, les he enviado a mis profetas una y otra vez y los han rechazado. Se burlaban de ellos, algunos los apedreaban, a otros los mataban. Bueno, ahora el juicio de Dios viene sobre ellos. ¿Lo podían haber evitado? Claro que sí. Pero no quisieron. Espero que no sea tu caso en esta noche. Espero que no sea tu caso en esta noche. Y si hay algo que tengas que arrepentirte, puedes hacerlo ahora. Genuinamente, sinceramente. Mientras todos están en oración aquí, los presenciales, esto también para los que están en la transmisión corre de igual manera. No hay distancias. Y si el Señor con toda certeza te haya hablado en esta noche, no desechéis, dice la palabra, la voz del que os habla, no mía, sino la de Él. Yo simplemente soy el mensajero. Volvete rápido al Señor, allí donde vos estés, de donde nos estés mirando, si es aquí, cerca o lejos. Volvete al Señor. Si te diste cuenta que vas en modo caída, todavía hay un pasamano que se llama Jesús, que te está extendiendo la mano para agarrarte para que no sigas en caída. Pedí ayuda. No te quedes insensible, pedí ayuda. Sola no vas a poder. Y el Señor que está allí atenderá de inmediato ese clamor, esa voz de clamor, y te extiende la mano para sacarte de esa esclavitud otra vez. Los bendigo y esperamos, como decimos siempre, que nos digas de dónde nos escribís, nos cuentes algún pequeño, en pocas palabras, un pequeño testimonio, algo de lo que Dios esté haciendo, haya hecho, esté haciendo en tu vida. Y seguro que esta noche vas a contar lo que Dios hará. Te bendecimos, gracias por estar, gracias por seguirnos, mantenerte siempre en el vínculo
y hay unos teléfonos para pedir oración, hay unos teléfonos para hacer preguntas. Allí puedes acceder a alguno de ellos y comunicarte con nosotros y se te estará respondiendo a la brevedad. Dios te bendiga grande y extensamente. Y el próximo sábado, mediante 16:30, nos estamos reencontrando a través de la transmisión. Dios te bendiga. Amén.